Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos aquí con este segundo episodio de mis charlas con Collins, que recibió muy buen recibimiento, ¿no? Valga la redundancia, el primero, creo que os gustó bastante. Y hoy además vamos a ir con un tema potente, un tema muy desarrollado por parte de Pepe Collins y que creo que os va a gustar mucho, ¿no? Antes quiero avisaros que, como ya he anunciado en comunidad y en algún directo, he pensado que los directos solo para miembros de momento, hasta que no seamos más, no tienen mucho sentido y que va a tener más sentido, en cambio, que hagamos un Q&A solo para miembros, ¿no? Para asegurarnos de que vuestras preguntas sean contestadas con mucha mayor probabilidad que en un Q&A normal, ¿no? Donde hay muchísimas más preguntas, y para que podáis tener, digamos, esa cercanía con el canal, conmigo, ¿no? Y ya veremos si abrimos incluso esta opción a terceras personas en el futuro, ¿no? Ya lo veremos, pero en cualquier caso, podéis dejar vuestras preguntas en la pestaña de comunidad, en el post que he dejado ahí escrito, y bueno, pues las contestaré el día del fin de semana donde no juegue el Real Madrid, ¿no? En este caso será el domingo, porque el Madrid juega el sábado, pues será en el momento en el que desarrollemos, ¿no? La respuesta a estas preguntas. Y bueno, lo primero, Javi, que no te he saludado, ¿qué tal todo? Todo muy bien, Ramón. Encantado Tenía que otra dar vez. el aviso y no he hecho lo más básico, que es No. saludarte. Que, a ver, os introduzco un poco el tema porque es realmente, bueno, esto daría para un libro incluso, ¿no? Para un libro, daría para una exposición mucho más larga. Hoy vamos a intentar ser un poco más concretos, pero será algo que tratemos más en futuras ocasiones también. Yo la primera vez que te leí tu teoría sobre el ciclo kármico, que es de lo que realmente va hoy el vídeo, yo creo que fue en el foro ACB, ¿no? Que es algo como previo a Twitter de alguna manera, ¿no? Es como Sí, algo que no ha sobrevivido de alguna manera en su forma original a Twitter, porque Twitter ha tenido más sentido, ¿no? Finalmente, pero lo leí por primera vez ahí y la verdad es que me encajaron muchas piezas que intuitivamente yo conocía, ¿no? Pero de repente le diste un encaje tremendo, además con un toque bastante artístico. Y bueno, yo quiero que los miembros del canal conozcan qué es el ciclo kármico de Pepe Collins, ¿no? Una teoría que, ya digo, tiene mucho predicamento dentro del madridismo tuitero, ¿no? Y de redes, bueno, que te pido que nos cuentes un poco, que nos resumas. Ya sé que es muy compleja, pero que nos resumas de una manera más o menos sintética. vale, sí, es un tema que, como dices, da para estar aquí horas hablando, pero bueno, en síntesis, el ciclo kármico consiste en un bucle en el que presuntamente identificamos que está imbuido el Real Madrid hace décadas y bueno, son una serie de fases repetitivas que interactúan unas con otras, que se van impulsando unas a otras y que son cíclicas, van repitiéndose continuamente. Y que, bueno, yo bauticé de una forma un poco en plan de cachondeo, ¿no? Los títulos de las tres fases, ¿no? Desenfadada, sí, sí, sí. Era desenfadada porque, bueno, como dices tú, fue en el foro ACB, que era un entorno un poco así desenfadado. Y bueno, pues a una etapa la llamé la etapa caudillo, ¿no? Que es que corresponde a la de un entrenador, pues digamos, duro, un sargento de hierro, que viene a imponer disciplina, orden, ¿no? Básicamente eso. Posteriormente a esa etapa viene una etapa que yo llamé happy, en relación a bueno, es la ley del péndulo, es el entrenador contrario, el entrenador ya más de un perfil bajo, mucho más afable, distendido, pero que tiende más a dotar de libertad a los jugadores. Y en tercer lugar, una etapa que llamé asador, esto quizás es lo más curioso, ¿no? Y en honor quizás por el momento en que lo hice, que fue en el año, fue hace más de 10 años esto, y era la etapa famosa en la que los jugadores acudían mucho digamos, el centro social de los jugadores eran dos asadores, ¿no? El Chistu y el Donostiarra, eran dos asadores de Madrid que prácticamente pues, eran la sede social de todo lo que era el Real Madrid. Y yo le llamé etapa asador precisamente porque los jugadores, el club en sí, es una etapa de deriva, de desgobernanza, de brazos caídos, donde pues, los jugadores y no solo los jugadores, la institución en sí se deja llevar un poco, a lo cual vuelve otra vez, tras esa etapa de crisis, pues el entrenador duro a poner disciplina, tal y
Vale, pues efectivamente, ¿no? Estás describiendo un bucle, ¿no? Después de la etapa asador, después de venir la relajación, ¿no? Los malos resultados deportivos, seguramente volvemos a la etapa caudillo, ¿no? Pero claro, la gente ahora se estará preguntando, o estará haciendo memoria, me imagino, oye, ¿qué ejemplos nos puedes poner de esto, ¿no? ¿Qué ejemplos ha habido en el pasado que digamos que describan este ciclo, ¿no? Con nombres propios, de alguna manera. Entonces, con independencia de que podamos repasar cada fase de estas, ¿no? Ahora a continuación, ponnos ejemplos, por lo menos un ejemplo de cada tipo de etapa, ¿no? En forma de entrenador. Sí, bueno, ha habido muchos casos, porque esto es una secuencia que digo, se repite hace muchas décadas en el Real Madrid, pero hay casos muy significativos. Por ejemplo, en el caso Caudillo, que digo, el nombre no tiene ninguna connotación, es un nombre que viene a referir a un cacique, ¿no? A un sargento de hierro. Pues lo más significativo son Capello en sus dos etapas y Mourinho, ¿no? Me parece muy evidente. Hay otros caudillos que también lo han sido y que no, la gente no los identifica y lo son. Si quieres, luego los podemos desarrollar más. Pero Floro fue un caudillo. Floro fue un caudillo, muy claro. Y la gente no lo ha identificado como tal. O ha habido caudillos que lo que yo llamo la figura del caudillo no tiene por qué implicar una etapa ganadora. Hay caudillos fallidos. Claro. Caudillos fallidos son aquellos que precisamente son introducidos en un momento en donde no toca, no entran en una secuencia lógica del ciclo kármico y por lo tanto fallan, Sí. porque el equilibrio de fuerzas no es el correcto. Fallidos fueron claramente Camacho, que era un entrenador sargento, que venía a poner aquí disciplina cuando no tocaba. ¿Y claro, qué pasó? Pues salió rebotado. Otro fue Benítez, evidentemente. Claro, otro claro. Y luego, pues por ejemplo, de la etapa Happy, creo que los más evidentes pues son el propio Ancelotti, ¿no? Es evidente que Ancelotti vino Otra cosa no, pero Happy es un rato, sí, sí. Sí. Lo llamaron, de hecho, algo así como apagafuegos o algo así, ¿no? Sí, Cuando sí. sustituir a Mourinho, que venía a hacer ese contrapeso. Otro fue Del Bosque. Claro. O también se puede identificar a Valdano, bueno, ha habido muchos. Jupp Heynckes fue un entrenador happy, es un entrenador que era de un perfil bajo, un tipo muy afable, y que fue abducido por la plantilla totalmente. Jupp Heynckes se va él porque no soporta, no es capaz de soportar la presión del vestuario. Y bueno, etapas asador ha habido un montón también. Las etapas asador suelen ser estar significadas por entrenadores que llaman como parche, sin que tenga una connotación negativa. De hecho, es una figura que el Madrid debería igual recuperar, que es la de esos entrenadores que tenían siempre a disposición. Del Bosque hizo esa función antes de su gran etapa muchas veces. Bueno, entrenadores parche o una secuencia de entrenadores parche, ¿vale? Y la más clara fue, yo creo que la etapa 2005-2004, no sé, 2004-2006. Hay una etapa ahí que no sé, duró 2 temporadas, de etapa asador, que fue tremenda. Creo que fue Camacho, García Remón, Luxemburgo, López Caro. Bueno, aquello fue interminable, fue algo tremendo, no se acabó nunca. Y es quizá la etapa más evidente de desvarío y de desgobierno. De hecho, culmina con la dimisión de Florentino Pérez. Porque independientemente de que cada etapa puede ser fallida o exitosa, ¿no? Aunque el asador no suele ser exitosa, lógicamente, sí que podríamos identificar normalmente ciertos rasgos, ¿no? Que también nos ayudan a identificar la etapa. La etapa caudillo, cuando es exitosa, normalmente trae éxitos cortoplacistas después de una época mala, como ha sido la de asador. La época happy, por lo menos la idea que tengo yo, es la época donde hay más sostenibilidad, digamos, dentro de los triunfos, ¿no? Porque vienes del caudillo, te empiezas a relajar un poco. Es como que cuando el Real Madrid a lo mejor desarrolla su mayor potencial o su mayor nivel de paz, ¿no? Dentro de ese potencial y digamos que se llega a un culmen, ¿no? El culmen deriva en una bajada que es la etapa asador, ¿no? Entonces, de alguna manera es el ciclo también del Real Madrid, ¿no? En cuanto a consecución de objetivos, ¿no? En mano dura se empiezan a conseguir, cuando es exitosa esa etapa, se llega al punto máximo en la época happy, donde todo parece cuadrar hasta que deja de cuadrar, ¿no? Hasta que se desmadra el club, se desmadra el entorno y de alguna manera pues deja de funcionar. ¿Te parece que hagamos, pon tú el momento de origen, un repaso, ¿no? De
de las últimas veces que se ha repetido este ciclo, con ejemplos más o menos concretos, a ver si coincide un poco con esto que comentamos, ¿no? De esas etapas de éxito, etapas de mayor fracaso, con ejemplos concretos, ¿no? No sé dónde quieres empezar. Podríamos empezar por la etapa de, por ejemplo, el momento de Benito Floro. Yo creo ¿Vale? que antes quiero hacer un inciso. Sí. Y hemos explicado muy sintéticamente cuáles son las fases, pero igual de una forma muy sintética. Es explicar que el ciclo kármico es la interacción de 4 elementos, que son la plantilla, el vestuario, el entrenador, el entorno mediático, prensa, y la cúpula del club, el club, los que mandan en el club, ¿vale? Entonces, es cómo interactúan estos 4 elementos. Entonces, en la etapa caudillo lo que sucede es que el club, la importancia de la etapa caudillo no es tanto el hecho de que el entrenador sea un sargento de hierro, que también suelen ser gente con un carácter muy pronunciado, gente con mucha personalidad. A veces también son gente con un tono tacticista muy rígido, ¿no? No muy rígido, muy elevado, no quiero decir Sí. tono peyorativo, Capello, Mourinho. Pero lo importante no es eso, lo importante es que el club da preponderancia al entrenador y el entrenador tiene preponderancia sobre cualquiera de esos 4 elementos, es la figura central. Sí. Y la plantilla se subyuga al entrenador. En la etapa happy pasa lo contrario. El entrenador caudillo cae, tiene una etapa, como dices tú, de consolidación y de triunfo, pero es cortoplacista porque siempre sufre un desgaste por parte de los 2 elementos que más se oponen a él, que es la plantilla, que al principio se implica por obligación, por disciplina y porque la mira está sobre ellos tras una crisis, y la prensa, que no suele encajar muy bien con técnicos de un carácter tan fuerte, ¿no? Y sin embargo, la etapa happy es el péndulo se va al otro lado y tenemos lo contrario. Ahí es la plantilla quien tiene la preponderancia del club. Es la plantilla. Y el entrenador se subyuga a la plantilla. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, en la etapa happy hay una fase de motivación en la cual la plantilla se implica con su entrenador y luego una etapa de abandono, de relajación, más que de abandono, de relajación. Los jugadores ya se van relajando, esa motivación primera o inicial se va descendiendo y se van desactivando hasta derivar en la etapa asador, ¿vale? Que es ya cuando se pierde el control por completo. Entonces, perdona que ha hecho usted. No, es que era algo que te iba a preguntar después, ¿no? El por qué, porque es una explicación un poco del por qué, oye, sí. qué fuerzas influyen en este ciclo, ¿no? En este bucle continuo y cuál es la figura central, ¿no? En cada uno de estos ciclos. Yo creo que lo has explicado perfectamente, ¿no? Al final, es verdad que en una de cada 3 etapas el entrenador es la figura central, pero también suele ser una etapa corta, ¿no? La de Mourinho quizás es la excepción, ¿no? 3 temporadas, pero suele ser, o sea, el entrenador suele ser una figura central poco tiempo en el Real Madrid, ¿no? A lo largo de las temporadas, y eso explica muy bien la idiosincrasia de este club, ¿no? Que es un club efectivamente muy de las estrellas, muy individualista, ¿no? Y no tanto de un modelo, un modelo de juego, una idea común, ¿no? Es más bien, bueno, pues eso, la suma de muchas grandes individualidades, ¿no? ¿Quieres que empiece con lo que te decía de las secuencias repetitivas de historia? Eso es. Empezando por Benito Floro, ya te digo, se puede tirar más para atrás porque para mí esto está provocado por un tema de la idiosincrasia propia de Real Madrid. Pero desde Benito Floro, aunque pueda sorprender a muchos, yo lo identifico totalmente como un entrenador caudillo, es decir, como ese sargento de hierro. Algunos dirán, bueno, tampoco lo identifico con un Capello, con un Mourinho. Algunos ni se acordarán de él o no lo habrán vivido, no muy jóvenes. Pero Floro fue un entrenador que vino, se le conoció en su día como el Saki español, tuvo una evolución en el Albacete tremenda, un entrenador muy táctico, que vino a imponer métodos que no se conocían aquí. Los saques de banda, acuérdate de los saques de banda que se entrenaban, los saques de banda. De hecho, hizo conferencias sobre la importancia del saque de banda en el fútbol moderno. Luego introdujo temas que eran desconocidos, como la psicología deportiva dentro de los clubes, que fue muy polémica, le causó algunos roces importantes con la plantilla, que no encajó demasiado bien
ese tema. La nutrición fue uno de los primeros que empezó a meter conceptos que no se conocían, ¿vale? Y sobre todo, metodológicamente, tácticamente, era muy rígido. Pero luego era un hombre que tenía un carácter muy fuerte. De hecho, su marcha se produce por quizá la mayor bronca que se ha vivido en la historia del Real Madrid por parte de un entrenador. Es decir, que fue algo conozcamos nosotros, seguro que es la mayor bronca. O sea, que segura. conozcamos nosotros. Yo diría, y excedería, no sé si de fuera del Real Madrid, yo pocas veces he visto una bronca semejante y con tal vehemencia de un entrenador. Pero él tuvo sus choques muy fuertes con los focos de poder mediático del momento, de la Morena, García. Tuvo unos roces tremendos con la prensa por su carácter. Benito Floro, para mí, fue un entrenador que tiene esa inercia de entrenador rígido, que se subyugó, el equipo se subyugó a él era la figura que mandaba, no la plantilla sobre él. Y eso le provocó un desgaste con la plantilla y bueno, también hay, y aquí voy a hacer un inciso y decir, bueno, pero generalmente las etapas caudillo cuando no son fallidas, y esta no era fallida, porque duró 2 años, Sí. suelen ser triunfadoras, sí. Voy a hacer un apunte. Benito Floro gana en su primer año la Copa del Rey, en el año 93, y Benito Floro no gana la Liga en el año 93, pues bueno, pues por lo que todos sabemos y no podemos decir para no acabar en los tribunales. Pero fue en Tenerife y Gracia Redondo sabrá por qué no ganamos la Liga. Pero esa Liga la gana Benito Floro. Sí. Benito Floro realmente podemos decir que casi conquistó un doblete. Sí, es así. Entonces, es Liga y Copa. O sea, realmente contra el Barça de Johan Cruyff, ¿eh? No contra Sí, el claro. contra el Barça, contra el mejor Barça de Johan Cruyff. Y con una quinta del buitre decadente ya, Sí. y antes de la llegada de los Laudrup, Redondo y tal, que cambiarían un poco el ciclo. O sea, es que, quiero decir, era un equipo limitado el Real Madrid en esos momentos. Sale rebotado por completo después de aquella bronca que sentó muy mal hay un choque, una tensión insostenible entre plantilla, club, con entrenador, prensa también. Y llega Valdano era la ilusión. Valdano era casi todo lo contrario. No voy a decir que fuera un Luis Modoni al estilo de salir y jugar, ¿no? Pero sí que dotaba de una libertad de 3 cuartos para adelante tremenda a los jugadores, era un clima de total complicidad con la plantilla. Valdano siempre ha elevado al jugador por encima de métodos, de tácticas, ¿no? Incluso de la propia figura que él ejercía en ese momento de entrenador. Entonces, bueno, pues Valdano es un entrenador happy, que efectivamente cuenta con la implicación total de la plantilla en su primer año y tal cual llega a ese primer año triunfador con un 5-0 al Barcelona, campeones de Liga, prácticamente con el mismo equipo, que prácticamente se incorporó Laudrup y creo que Sánchez Flores. Es decir, Laudrup, Sánchez Flores, Redondo, pero está lesionado esta temporada. Estuvo lesionado mucho tiempo. Estuvo bastante lesionado y después Amavisca volvió cedido del Valladolid y fue un jugador fundamental sin que nadie lo pudiese imaginar, ¿no? Y la irrupción de Raúl, que es verdad que es como una especie de fichaje esa temporada. Ahí surge esa tabaja que se desinfla por completo, o sea, el equipo se abandona por completo. Fue un poco esas cosas de no creer de Real Madrid. Bueno, ¿cómo es posible que un equipo que genera esa sensación el primer año se derrumba por completo? O sea, es algo increíble, pero es así. Hay esa etapa de abandono y ahí empezamos ya con una primera etapa de Asador, que fue Valdano, del Bosque, y luego un Arsenio Iglesias, que nadie se explicó muy bien por qué acabó de entrenador de Real Madrid, pero que, bueno, realmente pues fue una primera etapa Asador en el año 96, que, bueno, pues la podríamos identificar como el primer Asador desde la etapa Flor, ¿no? Ese ciclo. A partir de entonces, espérate, lo tengo aquí en mis apuntes, llega después de esta etapa claro, que son muchos entrenadores y muchos ciclos. A partir de la etapa de Arsenio, del Bosque Arsenio, llega otra vez, pues llega el pater, llega el caudillo mayor que es Capello y que viene a instaurar pues el orden, la disciplina, la meritocracia otra vez en el Real Madrid, efectivamente. Nuevos métodos de entrenamiento que venían de Italia, que si el Madrid empieza las famosas pretemporadas estas donde corrían durante horas, o sea, viene siempre identificado con un criterio de entrenamiento y táctico, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Es que siempre se repite eso en esta etapa, ¿no? De caudillo. Sí, totalmente. Y bueno, pues no tiene ese desgaste, aunque nunca encajó bien con la prensa.
Capello. Pues aquí era Capello. Y Capello hace, pues los entrenadores caudillos tienen 3 salidas. O te vas, como hacía Capello, o fallas, no eres capaz de arrancar, un entrenador caudillo fallido, como Benítez o Camacho, o sufres ese desgaste que acaba contigo y como sucedió con Mourinho, ¿no? Un desgaste por una oposición tremenda desde dentro y desde fuera. Entonces Capello se va. Capello se va y ¿qué hace el club? Pues trae lo contrario. Y es a Jupp Heynckes, que había hecho una gran temporada en el Atlético Bilbao y bueno, pues Jupp es un entrenador de los más, podemos decir, de perfil bajo que ha tenido Real Madrid. Un hombre, Lorenzo Sanz dijo que nunca había tenido un entrenador tan buena persona como Jupp y que le había dado mucha pena cómo lo había tratado la plantilla. Sí. ¿Vale? La etapa final de Jupp fue muy dura para el entrenador, al punto que él decide tras ganar una Copa de Europa. No tras ganar una Copa de Europa, la Copa de Europa, más importante de la historia del Real Madrid. Jupp decide que se va porque no era capaz de soportar la presión que le generaba su propio vestuario. ¿Vale? Había un vestuario muy duro, con jefes de vestuario que marcaban la pauta por encima del entrenador y él dijo, yo no puedo, ¿vale? Y se fue. Bueno, empieza una etapa asador otra vez con Hiddink, que no termina ni la temporada, bueno, ni media temporada de Hiddink, y luego llega Tosak. Sí. Es una tendencia muy propia de Real Madrid en estas etapas asador, que es recurrir a entrenadores pasados, ¿vale? Sí. Cuando detecta una situación el club de transición, cuando ve que todavía no suelen poner un entrenador del pasado. Pasó con Ben Hacker, pasó con Tosa, que ha pasado muchas veces. Entonces, bueno, esa etapa pasador marcada primero por la llamada pinta del Ferrari, ¿no? Aquí era un despelote tremendo también, aquella etapa. Y acabó como acabó, fue en el año 99. Sí. Y llega tras eso Tosak sigue, pero cae en el año 2000 y llega quizá la etapa happy más prolongada, que es la del Bosque, ¿vale? Sí. La etapa happy sostenida, como tú has dicho antes, las etapas happy tienen más sostenibilidad, no siempre son sostenibles, como he visto en Valdano, pero sí tienen más posibilidades de ser sostenidas. Aquí hay una pequeña alteración en el ciclo, porque después del asador no llega el, ¿cómo se llama esto? El caudillo, pero Sí. yo creo que esa excepción se debe a que Del Bosque, desde el club era concebido como más asador, es decir, como más transición. ¿Y qué pasa con Del Bosque? Que pudo pasar con Zidane también en su momento, que de repente sabe encontrar el toque a la plantilla y se va a una etapa happy sin necesidad de pasar por el caudillo, ¿no? Esa es como lo veo yo, más o menos. Es decir, no es algo tan planificado, sino que es algo que casi el Madrid se encuentra con Del Bosque. Es que Del Bosque coge el equipo en un momento donde está a mitad de tabla en la Liga Española. O sea, la idea era que terminase la temporada y punto, ¿no? Sí, hay una explicación aparte, estoy de acuerdo con lo que dices, pero hay una peculiaridad en este momento y es que dices, bueno, tras una etapa asador o de deriva, como era esa época de Hiddink, Tosak, segunda etapa de Tosak, el Madrid podía haber optado por un entrenador más duro y no lo hace. Hay que recordar que el año 2000 lo comienza Tosak. Tosak juega la mitad de la temporada, entrena la mitad de temporada y luego le sustituye, coge relevo Del Bosque. Pero Del Bosque no estaba ratificado. No. La Copa Europa no está ratificado. Y entonces se produce un hecho muy peculiar en ese año 2000 y es que se ha producido a posterioridad y es que hay un cambio en uno de esos elementos, 4 elementos que te he dicho, que es el club. En ese año 2000, en ese momento, aparece Florentino Pérez. ¿Y qué hace Florentino Pérez? Florentino Pérez llega con un proyecto cargado de galácticos, o sea, de estrellas mundiales. Ahí era imposible meter un caudillo. Claro. Un caudillo es la antítesis de un vestuario cargado de galácticos. O sea, tú no podías meter a un Mourinho o a un Capello o a un Camacho, como se demostró posteriormente, pues con los Zidane, los Figo, los Ronaldo, los Beckham no podías. De hecho, Camacho se fue a los días. Se dio la coincidencia Del Bosque gana la octava contra todo pronóstico, por lo tanto ya de alguna manera se va ganando muchas posibilidades de continuar como entrenador, ¿no? En un momento inesperado, y llega un nuevo presidente con un nuevo proyecto lleno de galácticos y con buen tino dice, oye, aquí si vuelvo a meter a un Capello de la vida,
aparte de que me van a machacar porque estoy echando al campeón de Europa, al entrenador campeón de Europa, pues no va a encajar bien con la plantilla. Entonces, de alguna manera es como que nos saltamos una etapa, pero no de una manera tan planificada, sino que de una manera un poco casual, de alguna manera, ¿no? De circunstancias que coinciden. Yo creo que la llegada de Florentino Pérez fue determinante con su proyecto faraónico a nivel, todos los niveles, económico, infraestructura, pero sobre todo deportivo, y posibilitó que siguiera la secuencia. Entonces, se sostiene ese entrenador happy que va ganando títulos año tras año, Champions League. Ahora bien, ahora con el tiempo ves el palmarés y dices, madre mía, joder. Pero hay que recordar que fueron años que se ganaban títulos, pero el Madrid tenía una plantilla descomunal. Sí. O sea, no sé si nunca se ha juntado tanto talento en la historia. Algo asombroso lo que lleva a juntar. Y desde el club, incluso diría que desde la afición, yo lo que recuerdo es que había también cierto, no voy a decir que decepción, pero cierta inconformidad con los resultados que ofrecía esa plantilla por más que ganaba. Decías, ¿cómo es posible que esta plantilla no gane 2 títulos seguidos? 2 títulos en un año. ¿Cómo podían estar a veces a cuartos o quintos en Liga? O sea, con esas plantillas. Era algo que choca. Y creo que en el último año, que es cuando prácticamente te gana, hay que recordar, además, contra el peor Barça que uno recuerda, que es la época Sí, el Gasparato. No había ni rival, no estaba el Leti, no estaba el Barça, no había nadie. Y de repente, el último año, estás a punto de que te gane la Liga, la ganas in extremis la Real Sociedad. Y ahí es cuando el club decide, detecta ellos que la plantilla pues no responde a las expectativas que ellos creen, porque el entrenador no rinde, y dan un volantazo con Queiroz, ¿vale? Queiroz presuntamente era un entrenador muy táctico, era un entrenador no de un carácter muy... Yo creo que es un entrenador que se puede considerar caudillo fallido, ¿vale? Y que realmente se produce ahí bueno, pues un giro por parte del club que fue erróneo, ¿vale? No hubo, se pasó realmente de esa etapa happy a un entrenador mucho más táctico, que debía ser mucho más disciplinado, pero ahí igual ya podemos entrar incluso a profundizar, si te parece. Igual nos vamos a dejar más etapas, pues no va a dar tiempo, pero es un buen momento para especificar por qué sucede esto, por qué sucede el ciclo kármico. Y este momento es crucial. Hablamos de 4 elementos que se van interrelacionando y se van impulsando y desgastando. Prensa, plantilla, club y entrenador. Falta un elemento. Pues esos elementos existen en todos los clubes. Pero hay uno que vendría a ser el de... A ver, no quiero entrar en el debate de que no hay dirección deportiva, pero es el de la dirección deportiva, el de un equilibrio de plantilla. ¿Vale? El Real Madrid es una tendencia, una inercia desaforada por el triunfo. Es lo digo casi a niveles patológicos, tenemos una obsesión por la victoria que es anormal, es una distorsión, ¿vale? En el Madrid se empata y es un drama. Sí. Un drama. A veces ganamos y parece que hayamos perdido, porque es que no estamos conformes. El banquillo de Real Madrid es una máquina de triturar entrenadores. Es así. Creo que es desde el año 50 que se refunda, entre comillas, deportivamente, el club, desde los años 50, que se refunda el club. Solo en un par de ocasiones, un entrenador que no ha ganado nada un año, ha seguido. En una ocasión fue Boskop, pero el año que llegas a una final de la Copa Europa y pierdes 1-0 con el Liverpool. Dices, bueno, ¿cómo lo vas a echar después de haber llegado a la final de la Copa Europa? Y el otro caso también es muy atípico, porque se trataba de don Alfredo Di Stéfano y bueno, hablamos del mayor mito de la historia del club. Nunca más. Entrenador que no gana nada es entrenador triturado. La figura del entrenador en el Real Madrid es que tiene. Por eso digo que no es una cuestión de Florentino Pérez, no es una cuestión de Mendoza, no es una cuestión de Lorenzo Sanz ni de Calderón. Si es casi esta secuencia se ha repetido siempre, siempre. Porque los entrenadores a lo largo de la historia del Real Madrid han tenido un peso pues muy exiguo en comparación con el peso del vestuario, de la plantilla, de los jugadores, que ha sido descomunal. Por eso el Madrid tiene más preponderancia lo individual que lo colectivo.
Se ha dicho muchas veces, no es mío, que al Madrid se le ha conocido casi siempre por nombres de generaciones de jugadores, la quinta del buitre, el Madrid de Di Stéfano, la quinta del Ferrari, los Galácticos, ¿no? Mientras que el Barcelona tendía a lo colectivo y se le conocía por entrenadores, el Barça de Guardiola, el Barça de Cruyff, el Barça de Van Gaal, ¿no? Ahora el de Xavi. Siempre ha sido así. Unos dan preponderancia al entrenador, al estilo, a un proyecto, y otros a la figura individual de unos jugadores a los que se eleva hasta aquí. Sí. Pero que están sometidos a una exigencia brutal, brutal. Entonces el Real Madrid se concibe, creo que esa peculiaridad hace que el Madrid a veces se resuma en una imposibilidad casi de sostenibilidad. El problema del Madrid es la imposibilidad de una sostenibilidad en base a un proyecto o en base a un estilo. Porque el Madrid no se puede sostener en base a un estilo o a un proyecto, dada esa urgencia de que has de ganar ayer. Decía, me acuerdo, estas imágenes me impactaron mucho, esas declaraciones que dijo Varane este verano, porque es un tío que es de aquí se fue, no las dijo con rencor, No. pero vino a decir que había sentido angustia en el Real Madrid, angustia. Decía, yo es que ganaba una Copa de Europa, ganaba y aquella noche me venía la gente y no me venía y me decía, felicidades, no me daban un abrazo, me decían, bueno, a por la siguiente, ¿eh? Yo decía, bueno, sí, pero hemos ganado una, ¿no? Sí, pero la siguiente, el año que viene, ya por otra, ahora olvida esta, a por la otra. Y decía, claro, yo ganaba la otra y decía, bueno, ahora sí, ¿no? Y decía, no, a por el año que viene. Y decían, es que es así, es que no te dejan respirar. Esto es el Madrid. Y eso para un entrenador para un proyecto, es muy difícil. Es que un entrenador básicamente no se sostiene por un sistema, por una idea, se sostiene porque gana. Y si deja de ganar, no se sostiene. No se sostiene. Entonces, ¿la conclusión cuál es? Reducimos esto a una acumulación de jugadores de grandísima calidad y a la figura del entrenador convertida en un elemento activador de esa plantilla, que a veces se hace vía la disciplina, el caudillo, y otras veces se hace por la vía de la motivación, ¿vale? De la concordia. Y se van oscilando esas dos etapas constantemente a lo largo de la historia del club. Pero porque es que el poder lo tienen, y dicen, es que con Bernabéu, dejaos, con Bernabéu pasaba lo mismo. Sí, claro. Bernabéu confiesa, esto está escrito en la Galerna por Alberto Cosins, cómo no podía, que tenía que rendirse a Di Stéfano, a Gento, a Puskás, que echaban entrenadores. Y Bernabéu claudicaba. Es casi así toda la historia de Real Madrid. Claro. Entonces, es muy Di Stéfano difícil. pierde el pulso con Bernabéu en el momento en el que ya Di Stéfano no te lleva a la victoria. Claro. Pero mientras te llevaba a la victoria, Di Stéfano podía poner y quitar entrenadores. Ahora, en el momento en el que ya por una edad no te lleva a la victoria, es el único momento en el que Di Stéfano ya no impone su voluntad en el club. Entonces yo entiendo que haya gente que diga, a ver, pero esto no es bueno, esto no es positivo, porque lo racional, lo coherente, lo que es pues, un proyecto sea sostenible, gradual, progresivo, es cierto. El sentido común nos dice así, pero la realidad nos dice que no hay ningún club en el mundo que haya ganado más que Real Madrid. Claro. Ninguno. Entonces, claro, ¿qué haces? Es que nadie ha ganado más. ¿Es agotador? Es agotador. Pero es que la realidad no dice eso. Entonces, ¿qué sucede? Hablamos de esta etapa de Queiroz, donde hay ese elemento que tú dices, bueno, vale, no puedes dar sostenibilidad a un entrenador porque si pierde, está ejecutado. Bien, pero hay una cuestión que Real Madrid en ocasiones, yo creo, a mi modo de ver, no ha ahondado o no ha ese elemento quizás a perfeccionar, y es el equilibrio de las plantillas. Esto pasó con Zidane. La etapa Zidane es la más atípica de todas las etapas. Zidane se salió de la etapa Asador, o digamos que fue capaz de aglutinar etapas Caudillo, Asador y Happy en su mismo mandato. Porque Zidane entendió lo que era Real Madrid desde el momento que llegó. No había llegado, ya sabía lo que era Real Madrid, claro, y cómo funcionaba. Al punto de que Zidane se va porque sabe que no puede seguir. Sí. Zidane no gana nada. El nadaplete ese que te dicen los culés, ¿no? Y Zidane dice adiós. Porque sabe que no puede seguir. Sabe que aquí no funciona así. Y se va. Pero Zidane sí que, fíjate, con Zidane sí que ganamos Liga y Champions.
¿Por qué ganamos Liga y Champions con Zidane? Y Zidane lo sabía. Zidane sabía que la presión a la que se sometía los jugadores de Real Madrid es tremenda, es un desgaste brutal, que cuesta mucho sostener esa presión y esa intensidad, dos competiciones tan fuertes como Champions y Liga, y Zidane optó por dos equipos. Pero es que la plantilla que tenía Real Madrid entonces la mejor de la historia. Es comunal. Es que el Madrid tenía al mejor y quizás tenía al segundo mejor equipo de España. Es que el segundo equipo de Real Madrid gana la Liga. El segundo, que eran Morata, Asensio, Isco, Kovacic, era una barbaridad de plantilla, una barbaridad. Entonces, claro, veías esa plantilla y dices, pero si estos son un equipo que podría aspirar a la Liga, porque bueno, no es que la aspira, es que la ganan. Claro, con ese equilibrio sí que puedes. Hay momentos en que uno lo que echan falta en el Real Madrid es ese equilibrio de plantilla. Y es ese desequilibrio lo que provoca muchas veces que esa ecuación de acumulación de estrellas y entrenador como una figura de gestión o de activación, ¿vale? Que parece fácil decirlo. Un gestor de vestuario, ponte tú. No es nada fácil, como se está viendo. Nada. No. Pues echan falta ese equilibrio en la plantilla. En la época de Queiroz fue tan acusado que el Madrid jugó con 12 jugadores. Con 12. O sea, llevaban un 11 titular y Solari era. Ya está. Solari. Es que los demás eran jugadores de primera división muy justitos. Algunos muy justitos. Entonces, claro, decías, que era imposible. El equipo se desfondó. Auténticamente se cayó. Totalmente de acuerdo, ¿no? Siempre hemos hablado que ese equipo que llegó a estar con 8 puntos de ventaja y llegó a estar virtualmente en semifinales de la Champions también, ¿no? Porque traía un buen resultado a Mónaco y en la final de la Copa del Rey, pues ese equipo, si cortas la temporada ahí, hubiese sido la mejor temporada de la historia del Madrid, ¿no? Con un triplete, como dicen los culés, absolutamente histórico. Pero es verdad que se quedó sin gasolina por ese desequilibrio de la plantilla. Y fíjate, Javi, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque este es un tema que yo creo que vamos a retomar de manera habitual, ¿no? Ya no sé si con el seguimiento de las etapas, aunque las podéis imaginar porque son épocas más recientes y yo creo que con la explicación que os ha dado ya identificáis a Mourinho como caudillo, a Benítez como caudillo fallido, a Zidane, ¿no? Como esa excepción, ¿no? Que confirma la regla, como ese entrenador que es capaz de aglutinar lo mejor, ¿no? Durante unos años de cada etapa, pero lo vamos a dejar aquí y nada, pues a ver si los comentarios nos suscitan preguntas o nos dan ideas también para continuar en futuros vídeos, aunque ya por temas que has dicho el día de hoy ya se me ocurren temas a tratar la semana que viene. Creo que has comentado un tema importante, ¿no? De configuración de plantilla, que ahora yo creo que está muy presente. Podemos también entrar en qué etapa estamos dentro de ese círculo kármico en el Real Madrid. Nos has dejado temas interesantes ahí sobrevolando que creo que van a interesarle a la gente. Así que muchísimas gracias por tu colaboración de nuevo hoy y nada, espero que le guste a la gente. De acuerdo, Ramón. Pues hasta la próxima. Pues nada, un fuerte abrazo a todos y nada, nos vemos en siguientes vídeos.